Hey, ¿qué tal? Me complace junto con mi equipo comenzar un breve recorrido por temas de interés, que a lo mejor en algún momento te parezcan de sumo interés. Y a lo mejor también aproveches un tema para que puedas hablar con alguien o con alguien muy especial. Me presento, soy Eduardo y seré quien les dé el primer tema, el cual creo que te llegará a interesar. Adivina, adivinador. ¿Qué nos lleva a todos lados, cobra poco y te asaltan en pleno camino? Si tu respuesta fue madre o padre porque te pidieron dinero en pleno camino y luego se les olvidó dártelo otra vez, pues técnicamente estás en lo correcto. Pero no hablo de ellos, sino hablo del transporte público, el cual es un medio que toda persona tiene que usar al menos una vez en la vida. Ya sea que se te ponchó la llanta, no tienes señal para un Uber o cualquier otra cosa. El transporte público se involucra tarde o temprano en la vida de uno, así que ya tienes un poco del contexto de lo que vamos a hablar. Pues vamos a empezar. Mi tema es el transporte público, como ya lo había mencionado, pero el tema exacto es el pésimo transporte público. Y con esto no me refiero a que sea malo, sino es que más que nada el sistema queda obsoleto conforme pasa el tiempo, ya debido a la falta de innovación y atención a este servicio. Ahora, ¿qué quiero señalar con lo que acabo de decir? Ahorita te lo explico. Primero, con la falta de atención, el sistema necesita innovar para ajustarse a los usuarios. Y un tema es la capacitación de los conductores de unidades públicas. Primero, les cuento que una anécdota que a mi parecer, pues me parece lo mejor. Antes de que se formalizara bien lo de la tarjeta que permite a los alumnos viajar a todo tipo de transporte público, tenías que convencer al chofer de que eras un estudiante, usando el uniforme para pedir ese descuento de estudiante. Hasta ahí todo bien, pero el chofer le tenías que decir específicamente que necesitabas un descuento de estudiante, si no, te cobraban todo el pasaje. Desde ahí se empieza a pintar mal las cosas, una negligencia, por decirlo de alguna manera. Y me dirás, oye, ¿esa es tu anécdota? Espera, no es todo. Estaba junto con un amigo y tomamos el mismo transporte, y le dijimos al chofer, disculpe, ¿será un descuento de estudiante por favor? Pero parece que le dijimos la peor frase, y nos gritó e incluso se levantó preparado para empujarnos a la fuerza, afuera del camión. Y pues solo nos bajamos del camión, así que tuvimos que esperar al siguiente. Pues bueno, parece episodio de La Rosa de Guadalupe. Pero ¿qué más podemos hacer? Realmente me peleó por unos 3 pesos, me hizo pleito por 3 pesos. Pues bueno, ¿a qué quiere llegar con todo esto? Bueno, pues mi punto es la capacitación. Si utilizamos de ejemplo al chofer anterior, vemos que no tuvo una mejor comunicación de chofer a usuario. Me pudo haber dicho simplemente no manejamos el servicio, no manejamos tales cosas del descuento de estudiante. A lo mejor si me hubiera ido algo indignado o simplemente algo frustrado, como cualquier otra persona. Igual le pago el pasaje completo, solo eran 7 pesos el pasaje completo en ese entonces. Así que pues bueno, eso es a lo que me refiero con capacitación. Es la comunicación entre usuario y conductor. Pero no solo abarca ese tema, también abarca un poco más. Aquí nos involucramos a un tema de seguridad pública en el transporte. En resumidas cuentas, también tiene que ver con la capacitación del chofer, pues en ocasiones ni él sabe qué hacer si se suben a robarle, y únicamente esa cámara que tiene un sticker de 24 horas grabando y que la Virgen lo respalda, realmente no ayuda contra un asaltante con navaja. ¿O sí? Bueno, puesto que los reportes del milenio del 2018 hasta la fecha resaltan que la falta de capacitación de los choferes ha sido, un factor. Pero dejando eso de lado, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de la Seguridad Pública indica que en el 2018 se reporta un incremento del 36% en la tasa de robos en los autobuses a esta comparativa al año anterior. Y eso presenta una constante amenaza, solo por usar un servicio público, que dicha amenaza la normalizamos y la tenemos siempre en cuenta. Aunque no es malo tener sus precauciones, pero no debemos desatender el tema. Mis propuestas son una mejor capacitación a los conductores de unidades públicas, para mejorar a gran escala la interacción óptima entre chofer y usuario. Esto para que no les ocurra lo mismo que me pasó a mí, porque incluso ya pasa más seguido, pero bueno, y que autoridades tomen medidas más serias y preventivas que ayuden a atrapar a los ladrones o a cualquier individuo que amenaza con la integridad de una persona. Te invito a reflexionarlo. Ahora sigue con el tema también muy interesante y que a lo mejor termina explicando mejor que yo. Bueno, no es el mismo tema, pero es otro. ¿O ese sí lo dije? Cállense. Te toca, Leo. La eutanasia es un tema que ha traído controversia a lo largo de los años, donde se han llevado a cabo infinidad de conferencias, reuniones a puerta cerrada, discusiones
diabetes, entre muchas cosas más. Pero todos ellos con el fin de tratar el tema de la eutanasia, visto por algunos como asesinato o suicidio por parte del médico o del paciente. Por otros es la gracia para poder cesar el sufrimiento de la persona. Pero todos con el común, el fin de una vida, ya sea de una manera directa o indirecta. La eutanasia se defiende como acción u omisión, que para evitar sufrimiento a los pacientes desahuciados, acelera su muerte, con su consentimiento o señal, o como muerte sin sufrimiento físico. Entender el significado de esta acción es vital al momento de querer debatir qué tanto es correcto o incorrecto llevarla a la práctica, puesto que sin un juicio claro y objetivo sobre el tema, no se podrá contemplar todas las alternativas. Se ha confundido en muchos casos la eutanasia en sí, puesto en ocasiones hay tratamientos médicos que el paciente más que ayudan y les son inútiles, y por lo tanto deben suspenderse para no seguir con procedimientos que no tienen respuesta. A esta no se le podría considerar como eutanasia, ya que el mismo tratamiento no es algo vital ni adecuado para el individuo. Al contrario de que si se tiene una enfermedad que posiblemente no haya cura, pero existe una medicación capaz de prolongar la vida, y si se rehúsa el paciente a tomarlo o a depender de él. Y si se tiene un conocimiento médico de ello, ya se podría tratar sobre el tema de la eutanasia, de lo que daría a discutir los conceptos de eutanasia pasiva o activa. Para muchos la eutanasia pasiva es aquel en donde se suspende el tratamiento que ya comenzó, el paciente así dejando de intervenir en el proceso natural de la enfermedad, que es la llevaría hacia la muerte inevitablemente. Por el contrario, la eutanasia activa se extiende como aquello que se distingue por invertir, causando la muerte de una manera rápida sin dolor, ya sea directa por aplicación de una dosis letal o indirectamente, suministrando analgésico que sus efectos causen otra alteración y por consecuencia causen la muerte, siendo así una acción de doble efecto. En la visión de esta práctica, vamos a ir de un simple punto de vista momentáneo, ya que se estudiaron 17 juramentos del sistema hipocrático, contenidos en el documento de la prohibición de la eutanasia, y los juramentos médicos que impregna Hipocrático, Merino, Arrano, Harper y Rosen, todos ellos agrupados según el periodo de tiempo donde fueron escritos, 4 medievales, 2 modernos y 11 contemporáneos, divididos por aquellos que expresan el compromiso al igual o similar al juramento hipocrático, y los que no expresan nada al respecto. Así se puede observar que la discusión entre si es correcto o no data solamente de fechas recientes, sino es una discusión de cientos de años. Un juramento elaborado por la Comisión Central de Deontología, Derecho Médico y pisado del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, dijeron el 18 de abril de 2016, o dejaron muy claro su postura hacia la eutanasia pasiva y activa, donde como conclusión una afirmación de hace ya varias décadas, puesto que para ellos no existe una eutanasia pasiva y otra activa, solo existe una eutanasia, una conducta siempre deontológicamente condenable, encaminando a matar por acción u omisión a quien padece una enfermedad incurable o sufrimiento insoportable. Al inicio de una o de cualquier enfermedad que lleve a la muerte inevitable, es necesario la investigación y la concientización de la menor parte del paciente, sus familiares y con prioridad del médico encargado de la situación, para poder así llegar a tomar las decisiones correctas, sin presiones ni voluntades externas, solo considerando los del paciente y analizando las futuras consecuencias. Se entiende que la eutanasia pasiva y activa siempre dependerá para su definición de la perspectiva del individuo que esté llevando a cabo el análisis de esta, puesto que la opinión en temas tan controversiales no puede ser definida como las matemáticas, sino que cualquier decisión debe estar concisa y bien definida, porque la muerte es un fin que nadie quiere experimentar con un sufrimiento mayor, al de ser atormentado por la conciencia de que se padece. Al hablar de la eutanasia en México es un tema casi inexistente, puesto que las masas que padecen enfermedades terminales en la mayoría de los casos no llegan siquiera a conocer su diagnóstico, puesto que no tienen el recurso económico suficiente o poder tener acceso a los costosos estudios que una enfermedad tan compleja requiere. Por ello, hablar de la eutanasia pasiva o activa en México es como hablar de tecnologías de países tercermundistas, puesto que analizar las posibilidades de aplicarla es tener en cuenta que el paciente posee siquiera la capacidad de poder llevarlo a cabo. La eutanasia, aunque es polémica, su práctica es una vía caminada a los sufrimientos físicos y del alma de los enfermos, hasta llevarlos a una muerte con dignidad. No equivale a la eliminación de los ancianos inútiles o gravosos ni de los miembros indeseables de una sociedad. Legalizar la eutanasia no equivale a decidir quién puede vivir y quién no. Tener derecho a ayudar a alguien a morir según su voluntad no implica asesinarlo en contra de su voluntad. Hablar de eutanasia implica pensar en el fin de una vida. Se exige decidir entre polos opuestos como la vida y la muerte. La corrupción es el mal uso por parte de un funcionario de su autoridad y los derechos que se le confían.
para obtener así un beneficio personal, contrario a la ley y los principios morales. Violentar los marcos jurídicos sin consecuencia inmediata. Por este suceso, Jalisco es uno de los principales 20 estados con mayor corrupción, contando con un 60.3 actos de corrupción al día. Las principales causas de los desvíos de recursos por el gobierno causando desabasos financieros en Jalisco son causados principalmente por una debilidad institucional, un ambiente normalizado de corrupción, pues la gente se acostumbra a vivir esta situación y a contar con estos actos marcados en su estado. Falta de contrapeso político. Ausencia de sistema establecido para rendición de cuentas. Falta de una estructura integral y la falta de órganos autónomos sancionatorios. Las principales causas de este suceso afectan la credibilidad del gobierno, pues esta situación genera desconfianza en la población e inseguridad porque ya no saben distinguir a un buen candidato y el que solo quiere abusar del poder. E igualmente afecta la confianza en las empresas para invertir en el Estado. Existe una fuga capital. Reduce la capacidad del gobierno de proveer recursos básicos. Ejemplo de esto son las construcciones sin terminar, falta de recursos en hospitales, lo que provoca no poder darles el servicio a las personas que lo requieren y con ello aumentar los contagios de alguna enfermedad. Un ejemplo, falta de vacunas para COVID-19 o simplemente la influenza, o hasta la muerte por no contar con los recursos necesarios. Falta de recursos para la educación pública, pues a estas instituciones no se les otorga el pago suficiente para poder seguir con ello. No proveen los salarios suficientes para los maestros. También lo vemos en las calles que están llenas de baches, pues el gobierno no se toma el tiempo ni provee los recursos necesarios para poder arreglarlas, entre otros. Se discapacita el poder judicial, pues invalida la capacidad de una sociedad para eliminar la corrupción. La corrupción también permite que el crimen organizado y el terrorismo florezcan, pues tienen una mayor facilidad para traficar con un Estado de Derecho débil. Otra consecuencia es el aumento reflejado de políticos sin voluntad ni carácter, pues solo quieren entrar al poder para robarse los recursos de la sociedad. Afecta a la salud, daña el medio ambiente, obstaculiza la educación, crean más inestabilidad social, más impuestos, más inflación, pues lo hemos visto esto muy remarcado en los últimos años, pues aumentan mucho el precio de los alimentos. La corrupción es un gran golpe a las finanzas estatales y provoca todo tipo de fenómenos negativos que afectan al bolsillo de la ciudadanía. Provoca el crecimiento de precios y la baja de los sueldos.